Buenos días, el día de hoy veremos el tema de cómo invertir en el mercado de divisas. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. 1. Definición de mercado de divisas. El mercado de divisas, también conocido como Forex, Foreign Exchange, es un mercado global descentralizado en el que se compran y venden diferentes divisas. En este mercado, los inversores pueden intercambiar una moneda por otra con el objetivo de obtener ganancias por las fluctuaciones en los tipos de cambio. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen diario de negociación que supera los 6 billones de dólares. Este mercado opera las 24 horas del día, los 5 días de la semana, gracias a la presencia de centros financieros en diferentes partes del mundo. En el mercado de divisas, los pares de divisas más comunes son el dólar estadounidense, USD, el euro, EUR, la libra esterlina, GBP, el yen japonés, JPY, y el franco suizo, CHF. Los inversores pueden comprar y vender estas divisas en diferentes combinaciones, por ejemplo, EUR/USD, GBP/JPY, etc. El valor de una divisa en el mercado de divisas se determina por su oferta y demanda. Si hay una mayor demanda de una divisa, su valor aumentará en relación con otras monedas. Por otro lado, si hay una oferta excesiva de una divisa, su valor disminuirá. Además, los tipos de cambio pueden verse afectados por factores como las tasas de interés, la inflación, la situación política y económica de un país, entre otros. El mercado de divisas ofrece a los inversores una serie de ventajas, como la liquidez, la facilidad de acceso y la posibilidad de obtener ganancias en mercados alcistas y bajistas. Sin embargo, también presenta riesgos, como la volatilidad y la posibilidad de pérdidas significativas si no se gestiona adecuadamente el riesgo. En resumen, el mercado de divisas es un mercado financiero global en el que se compran y venden diferentes divisas, con el objetivo de obtener ganancias por las fluctuaciones en los tipos de cambio. 2. Importancia de invertir en el mercado de divisas. El mercado de divisas es un mercado financiero importante debido a su tamaño y su papel en el comercio internacional. A continuación, detallamos algunas de las razones por las que invertir en el mercado de divisas puede ser importante. Accesibilidad. El mercado de divisas es uno de los mercados financieros más accesibles, lo que significa que cualquier inversor con una conexión a Internet y una cuenta de trading puede participar en el mercado. Esto es especialmente importante para los inversores minoristas que buscan diversificar su cartera. Liquidez. El mercado de divisas es el mercado financiero más líquido del mundo, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender divisas en cualquier momento sin problemas de liquidez. Volatilidad. El mercado de divisas es conocido por ser un mercado volátil, lo que significa que las divisas pueden fluctuar rápidamente en un corto periodo de tiempo. Si bien esto puede ser un riesgo, también puede ser una oportunidad para obtener ganancias a través de estrategias de trading. Diversificación. Invertir en el mercado de divisas puede ayudar a los inversores a diversificar su cartera, reduciendo así el riesgo y la exposición a cualquier activo o mercado específico. Globalización. El mercado de divisas es un mercado global que está interconectado con otros mercados financieros y la economía global. Esto significa que las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden tener un impacto significativo en los mercados de acciones y bonos. Potencial de ganancias. El mercado de divisas ofrece a los inversores la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que significa que hay oportunidades de ganar dinero incluso en un mercado en declive. En resumen, invertir en el mercado de divisas puede ser importante debido a su accesibilidad, liquidez, volatilidad, diversificación, globalización y potencial de ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados con el mercado de divisas y gestionarlos adecuadamente antes de invertir. Continuando ahora veremos los fundamentos del mercado de divisas. 1. Tipos de cambio y cómo se determinan. Los tipos de cambio son el precio al que se cotiza una moneda en relación con otra. Los tipos de cambio son importantes porque afectan el comercio internacional y pueden tener un impacto en la economía de un país. A continuación, se detallan los diferentes tipos de cambio y cómo se determinan. Tipo de cambio fijo. Un tipo de cambio fijo es aquel en el que el Banco Central de un país establece un tipo de cambio fijo para su moneda en relación con otra moneda.
Este tipo de cambio se mantiene constante y no fluctúa con el tiempo. Los tipos de cambio fijos se utilizan a menudo en países con economías emergentes para controlar la inflación y estabilizar su moneda. Tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante es aquel en el que el valor de una moneda se determina por la oferta y la demanda en el mercado de divisas. Este tipo de cambio puede fluctuar con el tiempo y es más común en economías desarrolladas. Los tipos de cambio flotantes permiten una mayor flexibilidad para ajustar las fluctuaciones económicas y los cambios en las tasas de interés. Tipo de cambio efectivo. El tipo de cambio efectivo es un promedio ponderado de los tipos de cambio de una moneda en relación con una cesta de otras monedas importantes. Este tipo de cambio se utiliza para medir la fortaleza o debilidad general de una moneda en relación con otras monedas importantes. Tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es el precio al que se cotiza una moneda en relación con otra. Por ejemplo, si el tipo de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el euro es de 1,20 dólares por euro, significa que un euro se puede comprar por 1,20 dólares. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal ajustado por la inflación. Este tipo de cambio mide el valor real de una moneda en relación con otra después de tomar en cuenta las diferencias en los niveles de precios entre los países. En cuanto a la determinación de los tipos de cambio, estos se ven afectados por varios factores, incluyendo las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico, la política fiscal y monetaria, y los eventos geopolíticos. La oferta y la demanda en el mercado de divisas también pueden influir en los tipos de cambio, ya que los inversores compran y venden monedas en función de las expectativas futuras de los movimientos del mercado. En general, los tipos de cambio son una herramienta importante para medir la fortaleza de una moneda y su impacto en la economía global. 2. Pares de divisas más comunes. En el mercado de divisas, los pares de divisas más comunes son aquellos que implican al dólar estadounidense, USD, y a las monedas de otras economías importantes. A continuación, se detallan algunos de los pares de divisas más comunes. EUR/USD. El par de divisas EUR/USD es el par más negociado en el mercado de divisas. Este par representa el valor del euro en relación con el dólar estadounidense. USD/JPY. El par USD/JPY es el segundo par de divisas más negociado en el mercado de divisas. Este par representa el valor del dólar estadounidense en relación con el yen japonés. GBP/USD. El par GBP/USD representa el valor de la libra esterlina en relación con el dólar estadounidense. Este par es especialmente volátil debido a los desarrollos políticos en el Reino Unido y su impacto en la economía. USD/CHF. El par USD/CHF representa el valor del dólar estadounidense en relación con el franco suizo. Este par es a menudo utilizado como una cobertura contra la volatilidad del mercado debido a la estabilidad económica y política de Suiza. AUD/USD. El par AUD/USD representa el valor del dólar australiano en relación con el dólar estadounidense. Este par es sensible a los precios de los productos básicos, especialmente el mineral de hierro y el oro, que son importantes para la economía australiana. USD/CAD. El par USD/CAD representa el valor del dólar estadounidense en relación con el dólar canadiense. Este par es sensible a los precios del petróleo, ya que Canadá es un importante productor de petróleo. NZD/USD. El par NZD/USD representa el valor del dólar neozelandés en relación con el dólar estadounidense. Este par es sensible a los precios de los productos básicos y al turismo, que son importantes para la economía neozelandesa. En resumen, los pares de divisas más comunes son aquellos que implican al dólar estadounidense y a las monedas de otras economías importantes, y su negociación depende de las condiciones económicas, políticas y de los precios de los productos básicos de los países involucrados. 3. Factores que afectan el mercado de divisas. El mercado de divisas es uno de los mercados más complejos y volátiles del mundo, y está influenciado por muchos factores. A continuación, se detallan algunos de los factores que afectan el mercado de divisas. Política monetaria. Las decisiones de política monetaria de los bancos centrales pueden afectar significativamente el mercado de divisas.
Las políticas de flexibilización cuantitativa, como la reducción de las tasas de interés y la compra de activos, pueden debilitar la moneda nacional y aumentar la oferta de dinero en circulación, lo que puede afectar el tipo de cambio. Por otro lado, las políticas de restricción monetaria, como el aumento de las tasas de interés, pueden fortalecer la moneda nacional y reducir la oferta de dinero en circulación, lo que también puede afectar el tipo de cambio. Condiciones económicas. Las condiciones económicas, como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y el comercio internacional, pueden influir en el mercado de divisas. Los datos económicos que indican un crecimiento económico positivo y un bajo desempleo pueden fortalecer la moneda nacional, mientras que los datos económicos negativos pueden debilitar la moneda nacional. Política y eventos políticos. La política y los eventos políticos, como las elecciones, las guerras, los conflictos y los cambios en los gobiernos, pueden tener un impacto significativo en el mercado de divisas. La incertidumbre política puede aumentar la volatilidad del mercado y debilitar la moneda nacional. Tasas de interés. Las tasas de interés pueden afectar el mercado de divisas. Los inversores tienden a comprar monedas de países con tasas de interés más altas para obtener mayores rendimientos, lo que puede fortalecer la moneda nacional. Factores externos. Los factores externos, como los precios de los productos básicos, las crisis económicas en otros países, las fluctuaciones en los mercados financieros y las fluctuaciones en los tipos de cambio internacionales, pueden afectar el mercado de divisas. En resumen, el mercado de divisas es influenciado por muchos factores, incluyendo las decisiones de política monetaria, las condiciones económicas, la política y los eventos políticos, las tasas de interés y los factores externos. Los inversores en el mercado de divisas deben estar al tanto de estos factores y cómo pueden afectar el mercado de divisas para tomar decisiones informadas de inversión. Continuando ahora veremos las estrategias de inversión en el mercado de divisas. 1. Análisis técnico y fundamental. Existen dos tipos principales de estrategias de inversión en el mercado de divisas: el análisis técnico y el análisis fundamental. A continuación se detallan cada uno de ellos. Análisis técnico. Esta estrategia se basa en el estudio de los gráficos de precios y otros datos históricos para identificar patrones y tendencias en el mercado. Los inversores que utilizan el análisis técnico creen que la acción del precio es la mejor indicación de la oferta y la demanda de una moneda, y que esta información puede ser utilizada para tomar decisiones de inversión informadas. Los indicadores técnicos comunes utilizados en el análisis técnico incluyen medias móviles, bandas de Bollinger, MACD y RSI. Análisis fundamental. Esta estrategia se basa en el estudio de los factores económicos, políticos y financieros que pueden afectar el valor de una moneda. Los inversores que utilizan el análisis fundamental creen que estos factores pueden proporcionar información valiosa sobre la oferta y la demanda de una moneda, y que esta información puede ser utilizada para tomar decisiones de inversión informadas. Los factores fundamentales que pueden influir en el mercado de divisas incluyen las tasas de interés, el crecimiento económico, la inflación, el comercio internacional, la política y los eventos políticos. La mayoría de los inversores utilizan una combinación de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de inversión informadas. Por ejemplo, pueden utilizar el análisis técnico para identificar patrones y tendencias en el mercado y luego utilizar el análisis fundamental para evaluar los factores económicos, políticos y financieros que pueden afectar el valor de una moneda. Es importante destacar que tanto el análisis técnico como el análisis fundamental tienen sus propias limitaciones. Por ejemplo, el análisis técnico no puede predecir eventos inesperados que puedan afectar el mercado de divisas, mientras que el análisis fundamental puede ser difícil de interpretar y puede requerir un conocimiento profundo de la economía y la política del país en cuestión. En resumen, las estrategias de inversión en el mercado de divisas incluyen el análisis técnico y el análisis fundamental. Los inversores pueden utilizar una combinación de ambos enfoques para tomar decisiones de inversión informadas y maximizar sus ganancias en el mercado de divisas. 2. Estrategias de trading. Existen muchas estrategias de trading que se pueden utilizar en el mercado de divisas, y cada una de ellas tiene sus propias ventajas y desventajas. A continuación, se detallan algunas de las estrategias de trading más comunes.
Scalping. Esta estrategia implica abrir y cerrar posiciones muy rápidamente, generalmente en cuestión de segundos o minutos. El objetivo es obtener pequeñas ganancias en cada operación, pero realizar un gran número de operaciones durante el día. Esta estrategia puede requerir una gran cantidad de tiempo y atención, pero puede ser útil para los traders que prefieren operar en mercados volátiles. Swing trading. Esta estrategia implica mantener posiciones abiertas durante varios días o semanas, en lugar de cerrarlas rápidamente. Los traders que utilizan esta estrategia buscan aprovechar las tendencias a corto y mediano plazo en el mercado. Pueden utilizar análisis técnico y fundamental para identificar oportunidades de trading. Trading de tendencia. Esta estrategia implica identificar tendencias en el mercado y operar en consecuencia. Los traders que utilizan esta estrategia pueden abrir posiciones largas o cortas, dependiendo de la dirección de la tendencia. Esta estrategia puede requerir paciencia, ya que puede tomar tiempo identificar y confirmar una tendencia en el mercado. Trading de ruptura. Esta estrategia implica abrir posiciones cuando el precio de una moneda rompe por encima o por debajo de un nivel de resistencia o soporte clave. Los traders que utilizan esta estrategia esperan que la ruptura indique un cambio en la dirección del mercado. Trading automatizado. Esta estrategia implica utilizar software y algoritmos para realizar operaciones automáticamente en el mercado. Los traders que utilizan esta estrategia pueden programar su software para buscar oportunidades de trading basadas en indicadores técnicos o señales de trading. Es importante destacar que ninguna estrategia de trading es infalible y que todas tienen sus propias limitaciones. Es importante que los traders evalúen cuidadosamente su nivel de riesgo y su tolerancia al riesgo antes de decidir qué estrategia utilizar. También es importante que los traders tengan una comprensión sólida del mercado de divisas y de los factores que pueden afectar el valor de una moneda. 3. Gestión de riesgos. Las estrategias de inversión en el mercado de divisas se refieren a un conjunto de acciones que los inversores pueden tomar para obtener beneficios en el mercado de divisas. Algunas de las estrategias de inversión más comunes incluyen análisis técnico. Esta estrategia se basa en el análisis de gráficos y datos históricos para identificar patrones y tendencias de precios. Los inversores pueden utilizar indicadores técnicos, como medias móviles y bandas de Bollinger, para tomar decisiones de compra o venta. Análisis fundamental. Esta estrategia se basa en el análisis de los factores económicos y políticos que afectan el valor de las divisas. Los inversores pueden utilizar datos económicos, como el PIB y la inflación, para tomar decisiones de inversión. Carry trade. Esta estrategia implica tomar prestado en una divisa de bajo costo y invertir en una divisa de alto costo. El objetivo es obtener ganancias de la diferencia entre las tasas de interés de las dos divisas. Scalping. Esta estrategia implica realizar operaciones rápidas y cortas para obtener pequeñas ganancias en el mercado. Los inversores pueden utilizar herramientas como el scalping de noticias para aprovechar las fluctuaciones del mercado. Hedging. Esta estrategia se utiliza para minimizar el riesgo de pérdida en el mercado. Los inversores pueden utilizar instrumentos financieros como los contratos de futuros o las opciones para protegerse contra la fluctuación de precios. Gestión de riesgos en el mercado de divisas. La gestión de riesgos es esencial para cualquier inversión en el mercado de divisas. Algunas de las técnicas comunes de gestión de riesgos incluyen establecer límites de pérdidas. Los inversores deben establecer límites para sus pérdidas y respetarlos. Esto puede evitar grandes pérdidas y garantizar que los inversores no pierdan más de lo que pueden permitirse. Diversificación. Los inversores deben diversificar sus inversiones en diferentes divisas y mercados. Esto puede minimizar el riesgo de pérdida en caso de que una inversión no resulte rentable. Utilizar stop loss. Los stop loss son órdenes de venta que se ejecutan automáticamente cuando el precio alcanza un nivel predeterminado. Esto puede limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de una posición abierta. Análisis de riesgo. Los inversores deben realizar un análisis de riesgo para identificar los riesgos asociados con una inversión en particular. Esto puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de pérdida. Utilizar herramientas de gestión de riesgos. Los inversores pueden utilizar herramientas de gestión de riesgos, como contratos de futuros y opciones, para protegerse contra la fluctuación de precios en el mercado de divisas.
Continuando ahora veremos las plataformas y herramientas para invertir en el mercado de divisas. 1. Tipos de plataformas de trading. Existen varios tipos de plataformas de trading, cada una con características y funciones específicas. A continuación se describen los tipos de plataformas de trading más comunes. Plataformas de trading basadas en web. Estas plataformas son accesibles a través de un navegador web y no requieren descarga ni instalación. Permiten al trader realizar operaciones, monitorear el mercado y acceder a herramientas de análisis técnico y fundamental desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Ejemplos de plataformas de trading basadas en web incluyen TradingView y MetaTrader Web. Plataformas de trading descargables. Estas plataformas se descargan e instalan en el ordenador del trader. Ofrecen acceso completo a todas las funciones de la plataforma, incluyendo herramientas avanzadas de análisis técnico y gráficos personalizables. Ejemplos de plataformas de trading descargables incluyen MetaTrader 4 y 5, y CTrader. Plataformas de trading móvil. Estas plataformas están diseñadas para dispositivos móviles como smartphones y tablets, y permiten al trader realizar operaciones, monitorear el mercado y acceder a herramientas de análisis técnico y fundamental desde cualquier lugar. Ejemplos de plataformas de trading móvil incluyen la aplicación MetaTrader 4 y 5, y la aplicación de eToro. Plataformas de trading social. Estas plataformas permiten al trader seguir y copiar las operaciones de otros traders. También ofrecen herramientas de análisis social, como clasificaciones de traders y estadísticas de rendimiento. Ejemplos de plataformas de trading social incluyen eToro, Zulu Trade y Ayondo. Plataformas de trading institucionales. Estas plataformas están diseñadas para traders institucionales y empresas financieras, y ofrecen acceso a múltiples mercados, herramientas avanzadas de análisis y una amplia gama de instrumentos financieros. Ejemplos de plataformas de trading institucionales incluyen Bloomberg Terminal y Reuters Icon. Cada plataforma de trading tiene sus propias características y funcionalidades, y es importante que el trader seleccione una plataforma que se adapte a sus necesidades y objetivos de inversión. 2. Indicadores técnicos y su uso. Los indicadores técnicos son herramientas utilizadas por los traders para analizar el mercado y tomar decisiones de inversión. A continuación se describen algunos de los indicadores técnicos más comunes y su uso detallado. Medias móviles. Las medias móviles son uno de los indicadores técnicos más simples y comunes. Muestran el precio medio de un instrumento financiero durante un periodo de tiempo determinado. Los traders utilizan las medias móviles para identificar tendencias, ya que las medias móviles más cortas suelen cruzar por encima o por debajo de las medias móviles más largas en las fases de cambio de tendencia. También se utilizan para determinar niveles de soporte y resistencia. Índice de fuerza relativa. RSI. El RSI es un indicador que mide la fuerza de una tendencia y la velocidad de los cambios de precios. El RSI oscila entre 0 y 100 y se considera que un valor superior a 70 indica que el activo está sobrecomprado y un valor inferior a 30 indica que está sobrevendido. Los traders utilizan el RSI para identificar posibles puntos de inversión de la tendencia y para confirmar la dirección de la tendencia. Bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger son un indicador que se utiliza para medir la volatilidad del mercado. Están formadas por dos líneas que se dibujan a una distancia determinada de una media móvil. Cuando la volatilidad aumenta, las bandas se expanden y cuando la volatilidad disminuye, se contraen. Los traders utilizan las bandas de Bollinger para identificar posibles puntos de reversión de la tendencia y para determinar los niveles de soporte y resistencia. Oscilador estocástico. El oscilador estocástico es un indicador que mide la fuerza de la tendencia y la velocidad de los cambios de precios. Se compone de dos líneas que oscilan entre 0 y 100. Un valor superior a 80 indica que el activo está sobrecomprado y un valor inferior a 20 indica que está sobrevendido. Los traders utilizan el oscilador estocástico para identificar posibles puntos de inversión de la tendencia y para confirmar la dirección de la tendencia. MACD. El MACD es un indicador que muestra la diferencia entre dos medias móviles y se utiliza para identificar cambios en la tendencia. El MACD se compone de dos líneas, la línea MACD y la línea de señal. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal de compra y cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal,
se considera una señal de venta. Fibonacci Retracement. La herramienta de retracement de Fibonacci se utiliza para identificar los niveles de soporte y resistencia en el mercado. Se basa en la secuencia de Fibonacci y se dibuja una línea horizontal en cada nivel de retracement, que se calcula a partir de la relación entre los movimientos de precio previos. En general, los indicadores técnicos pueden proporcionar información valiosa sobre la dirección del mercado, la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de reversión. 3. Uso de órdenes de Stop Loss y Take Profit. Las órdenes de Stop Loss y Take Profit son herramientas esenciales para la gestión de riesgos en el trading. A continuación se describe su uso detallado. Orden de Stop Loss. Una orden de Stop Loss es una orden que se coloca para cerrar una posición abierta si el precio alcanza un nivel específico, lo que limita las pérdidas. Por ejemplo, si un trader compra una acción a 100 pesos y coloca una orden de Stop Loss a 95 pesos, si el precio cae a 95 pesos, la orden de Stop Loss se activará y cerrará automáticamente la posición del trader en 95 pesos, evitando así que se produzcan pérdidas mayores. Orden de Take Profit. Una orden de Take Profit es una orden que se coloca para cerrar una posición abierta si el precio alcanza un nivel específico, lo que asegura las ganancias. Por ejemplo, si un trader compra una acción a 100 pesos y coloca una orden de Take Profit a 110 pesos, si el precio sube a 110 pesos, la orden de Take Profit se activará y cerrará automáticamente la posición del trader en 110 pesos, asegurando así las ganancias. Es importante destacar que las órdenes de Stop Loss y Take Profit son útiles para evitar emociones en la toma de decisiones en el trading, ya que los traders pueden establecer sus objetivos y límites de pérdidas con anticipación, sin la necesidad de estar pendientes constantemente del mercado. Además, también ayudan a minimizar el riesgo y a proteger el capital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las órdenes de Stop Loss y Take Profit no siempre garantizan que se cierre la posición exactamente en el nivel establecido. En momentos de alta volatilidad, el precio puede fluctuar rápidamente. Esto se conoce como deslizamiento y puede tener un impacto en las ganancias o pérdidas del trader. En resumen, las órdenes de Stop Loss y Take Profit son herramientas importantes para la gestión de riesgos en el trading. Los traders pueden utilizarlas para establecer límites de pérdidas y asegurar las ganancias, evitando emociones en la toma de decisiones y protegiendo su capital. Es importante recordar que estas órdenes no garantizan el cierre exacto de la posición al precio establecido debido al deslizamiento. Continuando ahora veremos las plataformas y herramientas para invertir en el mercado de divisas. 1. Establecer un plan de inversión. Establecer un plan de inversión es crucial para cualquier persona que quiera invertir su dinero de manera efectiva y con un enfoque disciplinado. A continuación se describen los pasos que se deben seguir para establecer un plan de inversión detallado. Establecer objetivos. Lo primero que debe hacerse es definir los objetivos de inversión. Los objetivos pueden incluir el ahorro para la jubilación, la compra de una casa, la educación de los hijos o cualquier otro objetivo financiero. Es importante establecer objetivos claros y realistas. Establecer el plazo. Una vez que se han definido los objetivos, es importante establecer un plazo para alcanzarlos. El plazo puede variar según el objetivo y puede ser a corto, mediano o largo plazo. Determinar el perfil de riesgo. Cada persona tiene un perfil de riesgo diferente y es importante determinar cuál es el perfil de riesgo de la persona. El perfil de riesgo se refiere a la disposición de la persona para asumir riesgos en su inversión y está influenciado por factores como la edad, el nivel de ingresos, la situación financiera actual, entre otros. Seleccionar los instrumentos de inversión. Una vez que se han establecido los objetivos, el plazo y el perfil de riesgo, es importante seleccionar los instrumentos de inversión adecuados. Los instrumentos de inversión pueden incluir acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros. Diversificar la cartera. Es importante diversificar la cartera de inversión para minimizar el riesgo. La diversificación implica invertir en diferentes tipos de instrumentos de inversión y en diferentes sectores. Establecer un plan de asignación de activos. Una vez que se han seleccionado los instrumentos de inversión y se ha diversificado la cartera, es importante establecer un plan de asignación de activos. El plan de asignación de activos implica determinar qué porcentaje del dinero se invertirá en cada tipo de instrumento de inversión.
Establecer un plan de rebalanceo. Es importante establecer un plan de rebalanceo para asegurarse de que la cartera se mantenga en línea con el plan de asignación de activos establecido. El plan de rebalanceo implica vender los instrumentos que han tenido un buen desempeño y comprar los que no han tenido un buen desempeño para mantener el equilibrio en la cartera. Establecer un plan de seguimiento. Finalmente, es importante establecer un plan de seguimiento para monitorear el desempeño de la cartera de inversión y hacer ajustes en caso de ser necesario. El plan de seguimiento puede incluir revisar la cartera de inversión regularmente y hacer ajustes según sea necesario para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos establecidos. En resumen, establecer un plan de inversión detallado es crucial para invertir de manera efectiva y disciplinada. El plan debe incluir la definición de objetivos, el plazo para alcanzarlos, la determinación del perfil de riesgo, la selección de los instrumentos de inversión, la diversificación de la cartera, la asignación de activos, el plan de rebalanceo y el plan de seguimiento. 2. No arriesgar más de lo que se puede permitir. No arriesgar más de lo que se puede permitir es una regla fundamental en cualquier estrategia de inversión. A continuación, se describen los pasos que se deben seguir para asegurarse de no arriesgar más de lo que se puede permitir. Establecer un presupuesto. Lo primero que se debe hacer es establecer un presupuesto para las inversiones. El presupuesto debe ser realista y estar basado en los ingresos y gastos mensuales. Calcular el margen de riesgo. Es importante calcular el margen de riesgo que se puede permitir. El margen de riesgo se refiere a la cantidad de dinero que se puede arriesgar sin afectar la situación financiera personal. Establecer límites de pérdidas. Una vez que se ha establecido el margen de riesgo, es importante establecer límites de pérdidas. Los límites de pérdida se refieren a la cantidad máxima de dinero que se está dispuesto a perder en una inversión. Diversificar la cartera de inversión. Es importante diversificar la cartera de inversión para minimizar el riesgo. La diversificación implica invertir en diferentes tipos de instrumentos de inversión y en diferentes sectores. Utilizar órdenes de stop loss. Es recomendable utilizar órdenes de stop loss para limitar las pérdidas en una inversión. Las órdenes de stop loss son órdenes automáticas que se activan cuando el precio de un activo alcanza un nivel predefinido. Revisar la cartera de inversión regularmente. Es importante revisar la cartera de inversión regularmente para asegurarse de que se está cumpliendo con los límites de pérdidas establecidos y para hacer ajustes en caso de ser necesario. Aprender a decir no. Es importante aprender a decir no a inversiones que no encajan en la estrategia de inversión o que están fuera del margen de riesgo establecido. En resumen, no arriesgar más de lo que se puede permitir es una regla fundamental en cualquier estrategia de inversión. Para lograrlo, se deben establecer un presupuesto, calcular el margen de riesgo, establecer límites de pérdidas, diversificar la cartera de inversión, utilizar órdenes de stop loss. Revisar la cartera de inversión regularmente y aprender a decir no a inversiones fuera del margen de riesgo establecido. 3. Estar al tanto de las noticias económicas y políticas. Estar al tanto de las noticias económicas y políticas es crucial para cualquier persona que invierte en el mercado financiero. A continuación, se describen los pasos que se deben seguir para estar al tanto de las noticias económicas y políticas de forma detallada. Seleccionar fuentes de noticias confiables. Lo primero que se debe hacer es seleccionar fuentes de noticias confiables. Es importante elegir fuentes de noticias respetadas y reconocidas en el mercado financiero, como periódicos, revistas especializadas, canales de televisión financieros y sitios web de noticias económicas y financieras. Suscribirse a boletines y alertas de noticias. Es importante suscribirse a boletines y alertas de noticias para recibir las últimas actualizaciones de forma inmediata. Muchas fuentes de noticias ofrecen boletines y alertas de noticias gratuitos que se pueden recibir en el correo electrónico o en el teléfono móvil. Seguir las redes sociales de fuentes de noticias. Las redes sociales son una fuente valiosa de noticias económicas y financieras. Es recomendable seguir las cuentas de las fuentes de noticias en redes sociales como Twitter y LinkedIn. Leer análisis y comentarios de expertos. Es importante leer análisis y comentarios de expertos para obtener una comprensión más profunda de las noticias económicas y políticas. Muchos expertos publican sus análisis y comentarios en periódicos, revistas especializadas y sitios web financieros. Participar en foros y grupos de discusión.
Es recomendable participar en foros y grupos de discusión para intercambiar información y opiniones con otros inversores. Los foros y grupos de discusión en línea pueden proporcionar información valiosa sobre noticias económicas y políticas y cómo pueden afectar al mercado financiero. Asistir a eventos y conferencias financieras. Es importante asistir a eventos y conferencias financieras para estar al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en el mercado financiero. Los eventos y conferencias financieras también pueden proporcionar la oportunidad de conocer a otros inversores y expertos en el mercado financiero. En resumen, estar al tanto de las noticias económicas y políticas es crucial para cualquier persona que invierte en el mercado financiero. Para lograrlo, se deben seleccionar fuentes de noticias confiables, suscribirse a boletines y alertas de noticias, seguir las redes sociales de fuentes de noticias, leer análisis y comentarios de expertos, participar en foros y grupos de discusión y asistir a eventos y conferencias financieras. Continuando ahora veremos las plataformas y herramientas para invertir en el mercado de divisas. 1. Ventajas y desventajas de invertir en el mercado de divisas. Invertir en el mercado de divisas tiene varias ventajas y desventajas. A continuación, se describen en detalle. Ventajas. Alta liquidez. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo y tiene una alta liquidez. Esto significa que es fácil comprar y vender divisas en cualquier momento, lo que permite a los inversores entrar y salir del mercado con rapidez. Accesibilidad. El mercado de divisas es accesible para cualquier persona con una conexión a Internet. Los inversores pueden operar en el mercado de divisas desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Diversificación. El mercado de divisas permite a los inversores diversificar su cartera de inversión. Los inversores pueden invertir en una variedad de pares de divisas y tener una exposición a diferentes economías y regiones del mundo. Apalancamiento. El mercado de divisas ofrece a los inversores la posibilidad de operar con apalancamiento. El apalancamiento permite a los inversores operar con una cantidad mayor de dinero del que tienen en su cuenta, lo que puede aumentar los beneficios potenciales. Desventajas. Alto riesgo. El mercado de divisas es un mercado altamente especulativo y conlleva un alto nivel de riesgo. La fluctuación de los tipos de cambio puede resultar en pérdidas significativas para los inversores. Volatilidad. El mercado de divisas es un mercado altamente volátil y puede experimentar cambios rápidos y drásticos en los precios de las divisas en cuestión de segundos. Complejidad. El mercado de divisas es un mercado complejo y requiere conocimientos especializados para operar con éxito. Los inversores deben entender los factores que afectan a los tipos de cambio, como los indicadores económicos, las políticas gubernamentales y las noticias internacionales. Fraude. El mercado de divisas está sujeto a fraudes y estafas. Los inversores deben ser cautelosos y hacer una investigación exhaustiva antes de operar en el mercado de divisas. En resumen, invertir en el mercado de divisas tiene varias ventajas, como alta liquidez, accesibilidad, diversificación y apalancamiento. Sin embargo, también tiene desventajas, como alto riesgo, volatilidad, complejidad y riesgo de fraude. Es importante que los inversores comprendan estas ventajas y desventajas antes de decidir operar en el mercado de divisas. 2. Resumen de los puntos clave a considerar antes de invertir en el mercado de divisas. Antes de invertir en el mercado de divisas, es importante considerar los siguientes puntos clave. Conocimientos especializados. El mercado de divisas es complejo y requiere conocimientos especializados. Es importante que los inversores comprendan los factores que afectan los tipos de cambio, como los indicadores económicos, las políticas gubernamentales y las noticias internacionales. Estrategias de inversión. Los inversores deben tener una estrategia clara y bien definida antes de invertir en el mercado de divisas. La estrategia debe incluir objetivos de inversión, plazos, niveles de riesgo y estrategias de gestión de riesgos. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es esencial en el mercado de divisas debido a su alta volatilidad y riesgo. Los inversores deben establecer límites de pérdidas y utilizar órdenes de stop loss y take profit para limitar el riesgo. Capital disponible. Los inversores deben invertir solo el capital disponible que puedan permitirse perder. El mercado de divisas conlleva un alto riesgo, y los inversores deben estar preparados para afrontar pérdidas. Fraude y estafas.
el mercado de divisas está sujeto a fraudes y estafas. Los inversores deben investigar exhaustivamente y elegir un corredor de divisas regulado y de confianza. Tiempo y dedicación. El mercado de divisas requiere tiempo y dedicación para operar con éxito. Los inversores deben dedicar tiempo para investigar y analizar los mercados y las divisas. En resumen, para invertir en el mercado de divisas de forma exitosa, los inversores deben tener conocimientos especializados, una estrategia clara y bien definida, una gestión de riesgos adecuada, invertir solo el capital disponible que puedan permitirse perder, estar atentos a fraudes y estafas, y dedicar tiempo y esfuerzo a la investigación y análisis de los mercados y las divisas. Espero que estén disfrutando de este video tanto como yo lo he hecho al crearlo para ustedes. Si les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. De esta manera, podré seguir compartiendo información interesante y entretenida con ustedes. Gracias por su apoyo.